veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Bendiciones, bendiciones, ¿cómo están? Buenos días. Espero que se encuentren bien, pero es una bendición poder estar aquí nuevamente para saludarles, para bendecirles, para compartir con todos ustedes una palabra de bendición que el Señor tiene en esta mañana. Así que salúdenos por favor, los que están ahí pendientes de esta transmisión. Es una bendición poder compartir con todos ustedes. Háganos saber cómo están en este día. Este es un día lluvioso aquí en Houston. Podemos ver que ha habido bastante tormenta hoy en la mañana. Pero bueno, lo bueno que estamos bien. Háganos saber cómo están ustedes ahí. Repórtense. Déjenos su nombre. Háganos saber de dónde nos están sintonizando. Si están aquí en Houston, en otra ciudad de los Estados Unidos, en su trabajo, en su casa. Háganos saber. A todos ustedes, hermanos, les bendecimos. Es una bendición el poder estar aquí. Pues aquí estamos bien también. Toda la familia está bien. Orando por ustedes. Siempre permaneciendo en oración, creyendo, confiando en el poder protector del Señor. Bien, hermanos, estamos aquí en nuestro devocional Paz en la Tormenta, que lo hemos escogido para estos días de crisis que estamos pasando, pero que a través de la palabra del Señor, el Señor nos da siempre palabras de fortaleza, palabras de esperanza, palabras de consolación. Así de que en estos devocionales hemos compartido acerca de los milagros que Jesús ha hecho en todos los tiempos. Si nos vamos desde el principio de la palabra del Señor, Dios siempre ha obrado milagros. Y lo hizo a través de Jesucristo y lo seguirá haciendo porque Él es un Dios de milagros. Así de que, bueno, bendiciones. Saludos ya a las hermanas, hermanos que se han conectado. Y a todos los que están conectados, si también tienen peticiones, al final yo estaré orando por sus peticiones para poder unirnos en oración. Así de que estamos en nuestro devocional Paz en la Tormenta y Dios ha puesto una palabra muy hermosa para esta mañana, y es que Jesús quiere sanarte. Ese es el tema. Jesús quiere sanarte. Estamos ya en el tema número 2 de esta serie que le hemos titulado El Dios de Milagros. El Dios de Milagros, y Jesús quiere sanarte. Y hoy vamos a estar viendo un caso muy importante que sucedió en la palabra del Señor, que se relata en 3 evangelios de la Biblia. Lo relata Mateo en el capítulo 8, lo relata Lucas en el capítulo 1 y lo relata también el libro de Marcos en el capítulo 4. Entonces,
o Marcos en el capítulo 1 y Lucas en el capítulo 4. Pero es un caso bien importante que se ha dejado en la palabra del Señor para que nos deje tremendas lecciones, para que nosotros de ahí podamos aprender muchas cosas de la palabra del Señor. Y por eso le hemos puesto a este tema, Jesús quiere sanarte. Así de que si están ahí pendientes, si tienen oportunidad de abrir sus Biblias, vamos a ir a San Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4. Vamos a ir a San Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4. Nos dice así la palabra del Señor, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Amén. Muy bien, ahí hemos leído lo que nos dice San Mateo, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 1 al 4, pero también lo relata San Lucas y San Marcos, este evento. Podemos ver que esto sucedió después de que Jesús estuvo en el monte de la bienaventuranza, el monte de los olivos, predicándole a aquella gran multitud de personas que estuvo desde la mañana hasta el atardecer. Entonces, cuando Jesús termina su sermón, el sermón del monte, mucha gente le siguió, muchas personas seguían a Jesús y venían necesitados. En el libro de Lucas y Marcos se nos relata también el caso de que después de esta ocasión Jesús vino al templo, pasó por el templo a la sinagoga, y allí se encontró con un hombre endemoniado, con un hombre que se manifestó. Pero ese no es el tema de esta mañana. El tema es acerca de este leproso que vino a Jesús. Pero aquí podemos ver que Jesús es encontrado por un leproso. Entonces, y viene el leproso angustiado. Dice la palabra del Señor que mucha gente le seguía, o sea, la gente venía siguiendo a Jesús. Pero aquí vino un leproso y se postró delante de él. Ahora vamos a ver, recuérdense ustedes, los que han estudiado el Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento la lepra era una enfermedad de las más terribles. O sea, no había otra enfermedad más terrible que la lepra. La lepra era lo máximo. Era una enfermedad extremadamente contagiosa. Las personas eran excluidas de la sociedad porque era una enfermedad que se contagiaba a la gente. También era una enfermedad que podemos ver que no tenía cura. La lepra no había médico que la pudiera curar. Entonces se cree, según la Biblia, que la lepra era una manifestación de desobediencia, de pecado en las personas. Cuando las personas aparecían con lepra, era una señal de que algo estaba sucediendo, que Dios había permitido esta lepra. En otras palabras, la lepra era una enfermedad que venía aún a causa del pecado y de parte de Dios. Y no había médico que la pudiera curar, sino solamente Dios podía curar la lepra. Por eso, cuando se habla de la lepra en el Antiguo Testamento, el leproso, cuando era descubierto con lepra, era considerado inmundo y lo separaban del pueblo, lo sacaban afuera. Entonces el sacerdote lo declaraba inmundo. En otras palabras, una persona que no podía estar en la asociación del pueblo. Otra de las cosas que hacía el sacerdote era que cuando esa persona también era encontrada sana, el mismo sacerdote la declaraba limpia. Entonces o podía ser inmunda o limpia. Por esa razón era que era atendida no por un médico, sino por el sacerdote, porque la dirección venía de Dios, ya sea que fuera excluida por la enfermedad o también que fuera involucrada al pueblo del Señor porque había sido limpio. Entonces, otra de las cosas que esta enfermedad
era terrible. Las personas sufrían demasiado de esta enfermedad, dolor porque carcomía la carne, o sea, les iba consumiendo el cuerpo poco a poco. Las personas sufrían de una manera terrible, estaban solas, allí no habían familiares, no habían vecinos, no habían nadie que pudiera estar con ellos. Entonces era una enfermedad vergonzosa, una enfermedad terrible, una enfermedad que aparte de eso la gente las miraban con malos ojos, o sea, no podían ver a un leproso porque la gente huía, la gente corría afuera, no querían contagiarse, no querían ser parte de esa enfermedad, entonces se les maltrataba a las personas, a algunos hasta eran apedreados. Era triste esta situación. Entonces, pero aquí vemos el relato de que este hombre leproso, no sabemos cómo hizo hasta llegar allí, porque dice que la multitud seguía a Jesucristo. Pero este hombre se arriesgó. Yo creo que él sabía que lo que le esperaba a él por la enfermedad era la muerte. Pero él se arriesga y viene a Jesús a pedirle misericordia. O sea, viene a aquel que tiene misericordia. Yo me imagino este leproso que escuchó hablar que Jesús estaba allí predicando el evangelio. Y la gente hablaba de que hablaba con autoridad, que lo hacía con poder, que lo hacía con denuedo. Entonces este leproso, me imagino que él dijo, si Jesús predica con autoridad, yo creo que también tiene autoridad para sanarme. Entonces se atrevió de venir en medio de la multitud, con los riesgos que tenía de ser apedreado, de ser maltratado, pero no le importó. Él vino, siguió los pasos de Cristo Jesús. Así de que la enfermedad, mire, esta enfermedad, como les dije, era causada por la mano de Dios. O sea, que Dios permitía esta enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios quería también demostrar su poder. Ayer vimos nosotros el primer milagro, que fue cuando Jesús convirtió el agua en vino, que ese fue el primer milagro que Jesús efectuó según la Sagrada Escritura. Pero aquí podemos ver que este fue el primer milagro físico, el primer milagro que Jesús hizo de una manera física. Es lo que nos relata la palabra del Señor. Ahora vemos aquí por qué el milagro de la sanación de este leproso. ¿Por qué este milagro? ¿Por qué? Porque recordemos que la lepra, como les acabo de decir, era una enfermedad causada por el mismo Dios. Dios la permitía. En este relato podemos ver que Dios tenía también o quería comenzar con un milagro que demostrara al mundo que también Él podía tener misericordia, aún de que estuviera decretada una enfermedad maligna, una enfermedad destructiva, una enfermedad vergonzosa. También el Señor aquí quería demostrar su poder, dando su misericordia al sanar a un hombre leproso. Entonces aquí podemos ver la misericordia de Dios, que Dios no hace excepción de personas, que el Señor ha venido a sanar, a limpiar a todos que están contaminados de toda enfermedad. Así que es una bendición saludarles. Bendiciones, hermano Dimas, bendiciones, hermana Margot, bendiciones, hermana Lorna. Es un gusto de saludarles a todos ustedes. Así que les pido que compartan estos devocionales que estamos nosotros compartiendo la palabra del Señor. Entonces la lepra, una enfermedad terrible, una enfermedad destructiva, una enfermedad vergonzosa. Ahora, para nosotros la lepra representa el pecado. El pecado es una enfermedad incurable, es una enfermedad que no se puede curar con medicinas, que no la puede curar un médico, que no la puede curar de ninguna manera ni ningún tipo de recetas naturales. La lepra del pecado no tiene cura humana. Entonces, cuando hablamos nosotros de enfermedades, el pecado es una enfermedad más terrible que aún la lepra física, que el coronavirus. En este tiempo que estamos viendo también esta enfermedad tan contagiosa que es el coronavirus,
la gente se cubre, la gente se protege, la gente aún hasta hoy, hasta casi huimos de otras personas. ¿Por qué? Porque creemos que esa persona nos puede contagiar y es posible que esa otra persona está pensando lo mismo de nosotros y todos estamos huyendo los unos de los otros. ¿Por qué? Porque no queremos contagiarnos, porque es una enfermedad contagiosa. Ahora, lo bueno de esto es que también es una enfermedad que, aunque es letal, ¿verdad?, mortal, pero no todos mueren. Es más, el porcentaje más alto es de la gente que no muere, sino es un porcentaje mínimo de la gente que fallece a causa de esta enfermedad. Ahora, la lepra era una enfermedad fatal, era una enfermedad que si Dios no la sanaba, la persona iba a morir con lepra. Entonces ahora vemos, para nosotros el pecado es una enfermedad que destruye. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el pecado paga con la muerte, no hay cura. Ahora quiero hablarles por qué vino Jesús demostrando la misericordia a este leproso. Entonces cuando el leproso viene, mire, el leproso hace una exclamación y dice el leproso, se postra delante de él y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Entonces estaba yo leyendo el comentario de Matthew Henry, que cuando este leproso se postra y le pide misericordia al Señor, le estaba diciendo al Señor, Señor, posible no sea tu voluntad. Posible no sea tu voluntad limpiarme. ¿Por qué? Porque yo merezco este castigo. Porque ha sido a causa de mi pecado. Pero le dice, pero si quieres, ese si quieres, lo que está haciendo es tocando la gracia de Dios. Tocando la misericordia de Dios. Que si es posible no sea la voluntad de Dios, porque ese hombre lo que merecía era la muerte, la destrucción. Pero cuando viene este leproso, lo que le dice es, si quieres puedes limpiarme. O sea, Señor, está en ti que me limpies. Está en ti que tú tengas misericordia de mí. Entonces aquí estamos nosotros también. A través de Cristo Jesús, Él nos muestra que Él también nos puede limpiar de todo pecado y de toda maldad. Y aunque no sea su voluntad, porque nosotros lo que merecemos es la muerte, merecemos la condenación por nuestro pecado, por nuestra desobediencia. Pero podemos venir como ese leproso diciéndole, si quieres, Señor, ten misericordia de mí. Es una petición humilde que este hombre hace, pero que también demanda de la misericordia del Señor. La humildad de este hombre, el rendimiento, la actitud que él tuvo para pedir la misericordia de Dios, lo que hizo fue que tocó el corazón del Señor. Entonces aquí se nos demuestra que a pesar de que la lepra era una enfermedad incurable, era una enfermedad vergonzosa, pero que aquí Jesús está demostrando su misericordia, está demostrando que a través de Él hay esperanza, que a través de Él Jesús tiene el poder y la autoridad para hacer milagros, porque lo vamos a ver ahorita qué sucedió. Mire lo que nos dice el versículo 4. Entonces Jesús le dijo, mira, bueno, volvamos al versículo anterior, al 3. Jesús extendió la mano y le tocó. Jesús extendió la mano y le tocó. Aquí quiere decir que Jesús se arriesgó. Jesús hizo un milagro visible delante de toda aquella gente. Nadie podía tocar a este leproso porque podía contagiarse. Jesús extiende la mano. ¿Y por qué extendió la mano? Para tocarlo. Porque Jesús no tenía temor a ningún contagio. Jesús sabía que Él no se iba a contagiar, que Él tenía el poder para sanar a este leproso. Y cuando nosotros actuamos en fe, hay cosas malignas, hay cosas dañinas, hay cosas que nos pueden hacer daño. Pero cuando Dios tiene un propósito en nuestra vida, si el Señor te mandara a orar por un enfermo de coronavirus en un hospital, yo estoy más que seguro que el Señor no te va a mandar a contagiarte.
sino que la orden del Señor es que vayas y ores por un enfermo. Ese enfermo será sanado, pero tú saldrás libre, porque no tiene caso que tú vayas a orar por un enfermo y tú salgas contagiado. No, aquí Jesús demuestra que cuando estamos haciendo la voluntad del Padre, no tenemos nada de qué temer. Jesús extendió la mano, tocó al leproso. ¿Y qué pasa? Jesús no fue contagiado, sino que le dice Jesús, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Este es el milagro que sucedió en aquel día. Jesús fue movido a misericordia. Jesús extiende su mano a este leproso. Le dice que su voluntad es que él sea limpio. O sea, quiero ser limpio. Hoy este día el Señor te dice, yo quiero sanarte. Yo quiero curar tus heridas. Yo quiero sanar tu dolor, como lo dice el canto de Roberto Orellana. Yo quiero que tú tengas vida. Yo quiero que tú seas bendecido. Yo quiero que tú seas próspero. Yo quiero que tú seas libre de ataduras. Yo quiero que tú tengas paz. Yo quiero que tú prosperes así como prospera tu alma. El Señor te dice, yo quiero tu bienestar. Yo quiero que tú vivas en una vida plena, una vida en abundancia, una vida libre de opresión, una vida libre de ataduras. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Él te dice, yo quiero, como le dijo a este leproso, sí quiero sanarte, sí quiero sanarte. Para el leproso posiblemente no era la voluntad de Dios, pero Jesús le dijo aquel día, sí quiero sanarte. Hoy vine para eso. Mi Padre me envió por esta calle para encontrarme contigo, porque yo hoy quiero mostrar mi poder, quiero mostrar mi misericordia, quiero mostrar que a pesar que la lepra es un pecado, es una enfermedad incurable, una enfermedad vergonzosa y aún una enfermedad a causa de consecuencias del pecado, pero vengo a decirte que el Padre tiene misericordia de ti y que hoy vas a recibir sanidad. Y eso es lo que el Señor nos dice en esta mañana, que no temamos a Jesús, que muchas personas nos podrán a nosotros señalar, nos podrán a nosotros meter en un grupo en donde nosotros somos indignos, quizás por la manera que hablamos, por la manera que vestimos o por la manera que somos, pero el Señor te dice, yo tengo misericordia de ti, no temas, yo estoy contigo. Gloria sea el nombre del Señor. Saludos a todos nuevamente. Bendiciones, hermano Alexander. Un saludo a todos los que están conectados. Entonces ya estamos cerrando este devocional, pero el Señor aquí está mostrando su poder a limpiar a este leproso y al instante su lepra desapareció. Ese es el milagro de Dios. El hombre no lo podía hacer. No podían enviar a este médico, a este leproso a un médico, porque el médico no lo podía tocar, no se podía acercar. Es más, el médico lo mandaba o de lejos le decía, no tengo ayuda para ti. Pero el médico de médicos, llamado Cristo Jesús, tiene la cura, tiene la medicina. Él te puede atender. Como dice un canto, Él no está ocupado. Él siempre te atiende. En este momento los hospitales están abarrotados en muchos lugares, los médicos están cansados, tienen que esperar, tienen que hacer líneas, tienen que hacer citas, pero quiero decirte que nuestro médico, Jesucristo, Él en este momento está disponible. Aunque está bien ocupado, pero siempre tiene tiempo para ti. Y la gente lo encontraba. O sea, Él venía hacia ti, Él venía hacia la gente, Él va hacia ti. Entonces Jesús no espera que tú llegues a su oficina. Él está en camino a tu casa, en camino a tu situación, en camino a tu problema. Y luego para terminar nos dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Entonces este hombre es sanado, es limpio, ahora tiene que seguir las instrucciones. Ahora Jesús le dice, debes seguir ahora lo que te voy a encomendar. Vas a volver al templo, vas a buscar a Dios,
pero en este caso él tenía que presentarse al sacerdote, porque recuérdense que el sacerdote era el que dictaba que el hombre era inmundo cuando tenía la lepra. Ahora el sacerdote tenía que hacer una supervisión, cerciorarse de que este hombre sí estaba limpio y que la lepra había desaparecido. Entonces aún podemos ver que eso puede ser una comprobación del milagro de Jesús, que el milagro estaba bien efectuado y que este hombre era libre para poder volver a su casa, a su familia, a sus seres queridos. También nos indica a nosotros que cuando Dios haga algo en nuestras vidas, que cuando Dios sane alguna enfermedad, cuando el Señor nos bendiga, lo primero que debemos de hacer nosotros es venir a su presencia, volver a Él, acercarnos a Él. Ahora pues Jesús le dio una orden, ¿verdad?, de que no hiciera saber a nadie lo que había sucedido, por motivo de que en aquella región donde estaba Jesús, Él no era bien recibido. Entonces era posible que trataran de hacer algo que fuera en contra del propósito de Dios. Ahora vemos que este hombre pues no se contuvo, nos dicen los otros evangelios que él le divulgó todo, o sea, le dijo a toda la gente lo que había pasado, y por ese motivo dice la palabra del Señor que Jesús tuvo que retirarse de esos lugares porque ya la gente sabía lo que había pasado en ese lugar. Hermanos, quiero decirle en esta mañana que Cristo Jesús quiere sanar tus enfermedades, tus dolencias, y también quiere suplir tus necesidades. En este momento, allí donde está, yo quisiera que oráramos pidiéndole al Señor que con su presencia y con su misericordia nos cubra en esta mañana. Y yo quiero orar, y si me ayudan, si están de acuerdo ahí, tomemos un minuto para orar, declarando palabras de vida, de bendición, de restauración, de salud, de salvación. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por lo que estás haciendo en nuestros medios. Gracias, Señor, porque tu palabra, a pesar, Señor, de que nosotros podamos estar encerrados en algún lugar, tu palabra está libre. Tu palabra sale y bendice. Tu palabra sale y restaura. Sale y perdona. Sale y limpia corazones. Limpia enfermedades, limpia de toda lepra espiritual, de toda lepra emocional, de toda lepra, Señor, que pueda haber en cualquier corazón. En este momento, Padre, te pido que tú seas el que nos rescates del hoyo, que podamos estar consumidos, Señor, posible en la aflicción, en la desesperación, en el temor. Pero en ti no hay temor, porque el amor echa fuera todo temor. En esta mañana, Señor, yo oro y bendigo a mis hermanos que se han conectado, a mis hermanas, Señor, que están en sus casas, en sus trabajos, a todos los que están laborando, Señor, en las calles. En el nombre de Jesús, oro por protección, oro para que los libres de todo contagio, para que los libres del mal, que tu mano, Señor, se extienda en esta mañana y nos rescate, se extienda en esta mañana y nos libre, Señor, de todo el mal que el enemigo quiere enviar en contra nuestra. Padre, oro también por los que están enfermos, para que sean sanados, Señor. Alguna persona que esté enferma en el hospital, envíe una palabra de sanidad. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú puedes sanar toda enfermedad. Si pudiste sanar la lepra, que era incurable, no hay enfermedad que tú no puedas sanar. Los que están en cama, en algún lugar, Señor, en algún lugar de ancianos, un asilo, Padre, oramos también por estos ancianos que se encuentran atribulados, afligidos, para que reciban fortaleza y protección divina, en el nombre precioso de Jesús. En este momento oro por los niños que están en hogares, Señor, que sean protegidos, que sean librados de abusos, Señor, de maltratos infantiles, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos un cerco de protección alrededor de todos los niños, Padre, para que seas tú defendiéndolos, Señor. Si hay ahí violencia, si hay abuso, Padre, algún tipo de maltrato, Señor, liberta a los niños, líbralos, Señor.
Padre, yo sé que son tiempos difíciles, muchas personas, Señor, se frustran, personas se alteran, pero yo sé que tú traerás paz aún a los hogares, tú traerás, Señor, esa calma a los corazones, tú pondrás, Señor, esa gracia divina, ese favor divino, Señor, en las vidas. Donde quiera que llegue esta oración, lanzamos una palabra de paz, una palabra de calma, de descanso en ti, Señor, que aunque las cosas estén difíciles, allí puede haber paz en ese hogar, allí puede haber bonanza en esa familia, puede haber tranquilidad en esa casa, Señor, para que toda violencia sea contrarrestada con la paz de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, Señor, llenará los corazones, llenará las vidas, Señor, de todos los padres, de todos los niños, de todas las familias que están en sus hogares. Oro por los ministros, oro por los pastores, para que sean fortalecidos, para que reciban la paz, la sabiduría, Señor, que tú les darás en estos tiempos que estamos, Padre. Te pedimos en este momento que tú nos guíes, para que cuando volvamos a las congregaciones, volvamos a nuestros servicios, volvamos a realizar, Señor, los eventos que tenemos programados, sean, Señor, de una manera ordenada, adecuada, Señor, donde podamos nosotros celebrar, pero también ser libres, Señor, de todo contagio. Estamos hablando de tu mano poderosa, y si tú nos mandas a hacer tu voluntad, yo sé que el enemigo no podrá tocar ninguno de nuestros hermanos, que la enfermedad no podrá hacernos daños. Señor, que nada de esto que está pasando podrá hacer daño, porque estamos haciendo tu perfecta voluntad. Yo bendigo también a los amigos de diferentes ciudades de esta nación, diferentes estados, Señor, en Los Ángeles, al pastor Elías Larios, en Dallas, al pastor Carlos Funes, Señor, allá en Washington, Maryland, Señor, a la pastora Marilyn, les bendigo, Señor, a su esposo también, bendigo a todos los pastores de Houston, Señor, pastor Gerardo, al pastor José Zelaya, al pastor Fran Bonilla, Señor, les bendigo grandemente, al pastor Alcides Cruz, bendigo al pastor Elio García, a todos ellos, Señor, los bendigo y te pido tu gracia, Señor protector, al pastor Miguel Escobar también, Padre, oro por ellos para que tú les bendigas y sigas guardando de sus vidas y su familia. Gracias, Señor, todo, Señor, lo pedimos hoy en esta mañana en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos, es una bendición haber podido compartir con ustedes un devocional más. Hoy fue titulado Jesús quiere sanarte. No olvide eso, Jesús quiere sanarte. No temas, que para Él no hay nada imposible. Y si tú lo crees, para el que cree todo es posible. Así que nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Estaremos aquí compartiendo otro devocional más de los milagros de Dios. Así que Dios, hacedor de milagros, ese es el devocional, el Dios de los milagros. Así que hasta mañana, que el Señor me los bendiga grandemente.